Vamos a ver ahora lo que serían las formas cuadráticas. En primer lugar vamos a ver la definición. Se llama forma cuadrática a la siguiente aplicación función escalar, phi de Rn en R, donde a cada vector x de la forma x1, x2, xn le hace corresponder el elemento que sostiene a multiplicar una matriz fila, un vector como fila, que sería el x traspuesta, x1, x2, xn, por una matriz cuadrada de orden n, a su 1, 1, a su 1, 2, a su 1, n, a su 2, 1, a su 2, 2, a su 2, n, así sucesivamente hasta su n1, a su n2, a su nn. Y por el vector x1, x2, xn como una matriz columnar. Abreviadamente, evidentemente, se suele expresar como phi de x igual a x transpuesta por a por x, donde a igual a sub i j con i y j desde 1 hasta n, es una matriz cuadrada llamada matriz asociada a la forma cuadrática. Sería expresado de esta forma como un doble sumatorio si se hace estos dos productos. Y que en realidad es un polinomio homogéneo de grado 2. Por ejemplo, phi de x y z, porque muchas veces cuando son pocas variables en vez de poner x1, x2, x3 se suele poner x y z, es igual a x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado menos 2xy menos 2 por y por z. Pues bien, la matriz asociada en este caso a esta forma cuadrática sería esta matriz, de manera que si multiplicamos el vector x y z por esta matriz por x y z nos saldría esto. Fijaros que nos salen variables al cuadrado, las variables al cuadrado multiplicadas por ciertos coeficientes y luego los productos cruzados. Fijaros que aquí en la diagonal principal este 1 corresponde a 1 por x cuadrado, este 2, 2 por y cuadrado y este 1 por z cuadrado. Luego menos 1 y menos 1, menos 2, x por y, 0 más 0, x por z, que no aparece, y menos 1 más menos 1, menos 2 por y por z. De la misma forma tendríamos esto y sería 3x cuadrado más 7y cuadrado menos z cuadrado más 8x y menos 2y y sería 3 aquí, 7 aquí y menos 1 aquí. Y luego 8x por y se divide entre 2 y sería 4 y 4. Luego x por z no aparece, por tanto sería 0 y 0. Y menos 2y por z se divide entre 2 y sería menos 1 menos 1. Si phi de x es igual a x traspuesta por a por x, siendo igual a esta matriz, ¿cuál es la expresión analítica de la forma cuadrática? Pues en este caso sería 0 por x cuadrado, que no pondríamos nada, 5y cuadrado más 9z cuadrado. 2 y 2, 4, x por y, 1 por 1 más 1, 2 xz, más 4 y 4, 8, 8y por z. Bien, dos matrices distintas pueden dar lugar a la misma forma cuadrática. Veámoslo, por ejemplo, estas dos matrices que tenemos aquí dan lugar a la misma forma cuadrática. Es decir, aquí tenemos esta y aquí esta. Si hacemos phi de xy igual a xy como vector fila por esta matriz por xy como una columna, pues tendremos que sería 5x cuadrado más 7y cuadrado, 3 más 1, 4, 4x por y. Pero es que si lo hacemos también con esta, nos sale exactamente igual. 5x cuadrado más 7y cuadrado, 2 más 2, 4x. Entonces hay un teorema que nos dice que toda forma cuadrática tiene asociada una matriz simétrica. De manera que aunque podemos tener muchas matrices que no sean simétricas, que nos den la misma forma cuadrática, para una forma cuadrática solo tenemos una única matriz simétrica. En el ejemplo anterior sería justamente esta. ¿De acuerdo? Bien, las formas cuadráticas se clasifican en función del signo, de los valores que pueden tomar. ¿De acuerdo? Dicha forma matriz simétrica va a venir dada por, dado cualquier matriz A, la matriz simétrica va a ser B igual a 1 medio por A más A traspuesta. ¿Vale? Bien, dada una forma cuadrática, phi de Rn en R diremos que es definida positiva y se representa como un D+, si phi de x es mayor que 0 para todo x de Rn con x distinto del vector nulo. Definida negativa va a ser si phi de x es menor que 0 para todo x de Rn con x distinto del vector nulo. Semidefinida positiva, si phi de x es mayor o igual que 0 para todo x de Rn y phi de x es igual al vector nulo para algún x distinto del vector nulo. Semidefinida negativa va a ser si phi de x es menor o igual que 0 para todo x de Rn y phi de x es igual al vector nulo para algún x distinto del vector nulo. Indefinida si existen xy de Rn tales que phi de x es mayor que 0 y phi de y menor que 0. Es decir, definida positiva para cuando todos los vectores de Rn es positiva la función, la forma cuadrática. Salvo el vector nulo, porque en el vector nulo todas las formas cuadráticas valen 0. Definida negativa justo cuando, al revés, cuando es negativa siempre la forma cuadrática para todos los vectores de Rn. Salvo el vector nulo, que es 0.
Luego, semidefinida positiva cuando es mayor o igual que 0, para todos los x de Rn. Hay algunos en los que es positiva y otros en los que es 0, incluido algún vector no nulo. Igual para semidefinida negativa, pero con menor o igual que 0. Y por último, indefinida es el resto de los casos, que es cuando al menos existe un vector en el que la forma cuadrática es positiva y otro vector en el cual es negativa, con lo cual en ese caso ya es indefinida. Hay un teorema que nos dice que sea la forma cuadrática phi de Rn en R con A su matriz simétrica asociada y sean lambda 1, lambda 2, lambda n los autovalores de A. Tenemos que tener en cuenta que aquí A es su matriz simétrica asociada. Entonces, phi es definida positiva si, solo si, condición equivalente, si todos los autovalores son mayores que 0 de la matriz simétrica. Phi es definida negativa si todos los autovalores, si, solo si, todos los autovalores son negativos. Phi es semidefinida positiva si, solo si, todos los autovalores son positivos o 0 con alguno 0. Igual sería para semidefinida negativa, pero con todos los autovalores negativos o 0, con alguno 0. Y por último, phi es indefinida en el resto de los casos si, solo si, al menos existe un autovalor positivo y un autovalor negativo. Bien, vamos a ver otra clasificación de las formas cuadráticas mediante los menores principales. Estudiar su signo. Dada la matriz cuadrada A igual a esta matriz, se definen los menores principales de dicha matriz como los siguientes determinantes. D1 va a ser el determinante de este valor, que es justamente ese valor. Luego el D2 va a ser este menor principal, el determinante de esta submatriz, que sería este. D3, las tres primeras filas y tres primeras columnas, el determinante. Y así sucesivamente hasta el D(n), que como es una matriz cuadrada sería el determinante de A. Bien, la transformación fila-columna T sub J, como la matriz que se obtiene al intercambiar la fila I por la fila J de la matriz A y luego la columna I por la columna J en la matriz resultante, también se pueden intercambiar primero las columnas y posteriormente la fila. A eso se le va a llamar transformación fila-columna T y J. Pues bien, dada la matriz simétrica asociada a una forma cuadrática, phi de Rn en R, ¿de acuerdo? Se verifica que phi es definida positiva si, solo si, todos los menores principales, todos son positivos. Phi es definida negativa si, solo si, los menores principales impares son negativos y los pares positivos. ¿De acuerdo? Phi es semidefinida positiva si, solo si, todos los menores principales son mayores o iguales que 0 con alguno 0. Bajo cualquier transformación fila-columna. Y alguno va a ser 0. Luego, phi es semidefinida negativa si, solo si, todos los menores principales, los impares son negativos o 0 y los pares positivos o 0 bajo cualquier transformación fila y columna. Y aquí va a salir alguno 0. Y por último, phi es indefinida en cualquier otro caso. Bien, otros resultados prácticos, dada la matriz asociada a una forma cuadrática, phi de R en R, pues se verifica que phi es semidefinida positiva o semidefinida negativa, entonces el determinante de A tiene que ser 0. Es decir, para que sea semidefinida, necesariamente el determinante va a tener que ser 0. Luego, si A alterna signos en la diagonal principal, entonces phi es indefinida, porque eso se podría ir a la definición para demostrar que es indefinida. Bueno, vamos a ver un ejemplo, clasificar la forma cuadrática dada por la matriz. Aquí tenemos lo que sería la forma cuadrática. Primero la expresión analítica viene dado, bueno, en este caso lo vamos a calcular. Lo ponemos en función de x1, x2, x3 y sería este vector como fila, la matriz A, que es simétrica por este vector. Y sería, se pueden hacer los productos, primero este por este y luego el resultado que nos salga por esto, o bien directamente hacer 1 por x1 al cuadrado, más 4 por x sub 2 al cuadrado, menos 3 por x sub 3 al cuadrado. Luego más 2, 2, 4, x1, x2, 1, 1, 2x1, x3 y 2, 2, 4x2, x3. Aplicando el resultado de la diapositiva anterior, como A posee elementos de signo distinto en la diagonal principal, podemos afirmar que A define una forma cuadrática indefinida. Bien, vamos a clasificar la forma cuadrática dada por esta matriz. ¿De acuerdo? Nuevamente tenemos esto. Esta matriz, pues bueno, en este caso lo vamos a hacer por los menores principales de A, que son D1 igual a 2, D2 igual a menos 2, menor que 0, y ya con esto, en el momento que un menor principal de orden par es negativo, resulta que en este caso se observa que la forma cuadrática es indefinida.
Aparte, evidentemente, se puede ver que como tiene elementos de distintos signos, aquí dos positivos y algunos negativos, también se puede afirmar que la forma cuadrática es indefinida. Bien, hay veces, vamos a ver ahora las formas cuadráticas restringidas, hay veces donde el interés por la clasificación de una forma cuadrática se extiende no a todo el dominio de definición, como en este caso a todo Rn, sino a un subconjunto de Rn. Bien, vamos a considerar una forma cuadrática phi sobre Rn, phi de x igual a x transpuesta por a por x, donde las variables están restringidas por m ecuaciones lineales dadas de forma matricial por una matriz B por x igual al vector nulo. En este caso diremos que phi es una forma cuadrática restringida al conjunto D, donde los puntos de D son los x de Rn, tales que B, la matriz B por el vector x es igual al vector nulo. A la forma cuadrática restringida la vamos a denotar por phi sub R. Pues bien, clasificación de las formas cuadráticas restringidas. Phi sub R es definida positiva, pues va a ser exactamente igual que la sin restringir, pero en vez de x para de Rn, pues x de D. Phi sub R va a ser definida positiva si phi de x es mayor que 0 para todo x de D con x distinto del vector nulo. Definida negativa si es menor que 0, negativa la forma cuadrática para todos los x de D con x distinto del vector nulo. Phi sub R va a ser semidefinida positiva si phi de x es mayor o igual que 0 para todo x de D y se anula para algún vector x distinto del nulo de D. Semidefinida negativa si es menor o igual que 0 y phi sub R indefinida si no se verifica nada de lo anterior, lo cual quiere decir si existen x e y de D, tales que phi de x es menor que 0 y phi de y mayor que 0. Bien, podemos asegurar que para cualquier forma cuadrática se verifica el siguiente cuadro. Evidentemente, sin restringir es definida positiva, significa que phi de x es mayor que x, phi de x es mayor que 0 para todo x de Rn, salvo el vector nulo, con lo cual quiere decir que va a ser mayor que 0 la restringida para un subconjunto. Y por tanto, si es definida positiva, sin restringir, también lo va a ser restringida. Igual va a ocurrir con definida negativa, puesto que si phi de x es menor que 0 para todo x de Rn, en particular para un subconjunto. Si es semidefinida positiva sin restringir, aquí puede ser que pase a semidefinida positiva o definida positiva, porque vamos a tener que la forma cuadrática sin restringir es mayor o igual que 0 para todo x de Rn con algunos igual a 0 que no sea el vector nulo. Ahí qué pasa, que puede ser que al restringir esos que vale 0 se quiten y por tanto puede ser que pase a definida positiva. Igual ocurriría con semidefinida negativa, pero por último, evidentemente, si es sin restringir, si es indefinida, la forma cuadrática sin restringir, la restringida puede ser cualquier cosa. Vamos a ver un ejemplo. Bien, para clasificar una forma cuadrática restringida hay que convertir la forma cuadrática en otra sin restringir de menos variables para posteriormente clasificarla. Si la forma cuadrática phi depende de n variables y el rango de b es m, entonces la forma cuadrática phi sub r, la restringida, va a depender de n menos m variables. Por ejemplo, dice aquí, estudiar el signo de la forma cuadrática, esta que tenemos aquí, con x1 menos x3 igual a 0. Sin restringir es indefinida, porque claro, tiene elementos distintos signos. ¿Cómo es restringida? Como tenemos una sola ecuación, la forma cuadrática restringida va a tener n, que es 3 variables, menos una ecuación, 2 variables. Por lo tanto, se despeja una de las variables la restricción, por ejemplo, x1 igual a x3, y se sustituye en la forma cuadrática. En este caso tenemos esta, la forma cuadrática, ¿de acuerdo? 8x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos x3 al cuadrado, 3 más 3, 6, x1, x2, 1 más 1, 2x1, x3. Y 0, x2, x3 que no se pone. Sustituyendo x1 por x3 tendríamos 8x3 al cuadrado y el resto quedaría, bueno, y aquí 6x3, x2. Por tanto nos queda x2 al cuadrado, luego este sería 8x3 menos x3 al cubo, sería 7x3 al cubo, que está aquí, perdón, 8x3 al cuadrado menos x3 al cuadrado, 7x3 al cuadrado, más 2x3 al cuadrado, pues sería evidentemente 9x3 al cuadrado. Y luego más 6x2 por x3, y por tanto esta sería la forma cuadrática, cuya matriz asociada sería 1, 9 y 6 entre 2, 3, 3. Clasificamos utilizando los menores principales, por ejemplo, d sub 1 es igual a 1, mayor que 0, y d sub 2 sería 9 menos 9, 0.
Por tanto, puede ser semidefinida positiva, porque todos son mayores o iguales que 0 con algunos 0. Hacemos la transformación de 1, 2, que pasaría a ser esta, porque sería cambiar las filas y luego las columnas, y por tanto, d sub 1 es 3, mayor que 0, y d sub 2 también vale 0, 3 por 3, 9, menos 9, 0. Por tanto, la forma cuadrática restringida ya es semidefinida positiva.